A ver, seamos sinceros. ¿Cuánto tiempo perdemos haciendo clic, clic y más clic en una hoja de cálculo? Bueno, la idea hoy es cambiar eso por completo. Vamos a transformar esa tarea que a veces se siente tan lenta en un proceso súper ágil usando nada más que el teclado. Y para que no quede solo en teoría, vamos a aplicarlo a un caso bien práctico, la gestión de las calificaciones de un grupo de estudiantes. Ojo con esta afirmación, ¿eh? Trabajar hasta 3 veces más rápido. ¡3 veces! Suena casi a una exageración, ¿no? Pero bueno, esa es la promesa que se explora en el material de hoy y es justamente lo que vamos a poner a prueba. El objetivo es claro: dejar de cazar el cursor con el ratón y empezar a, literalmente, volar sobre los datos. Ok, vamos a empezar por el principio. Antes de poder editar o calcular, primero hay que saber moverse. Así que esta primera parte se trata de eso, de la habilidad fundamental de navegar por la hoja sin depender para nada del ratón o de la ruedita de desplazamiento. Bueno, las flechitas, esas ya las conocemos todos, ¿no? Para moverse de a una celda. Pero la cosa se pone interesante con control más inicio y control más fin. Con un solo toque, ¡pum!, podemos saltar al mero principio de la hoja, a la celda A1 o hasta la última celda donde tengamos datos. Es el primer paso para decirle adiós a la ruedita del ratón. Y aquí viene el primer superpoder de verdad. Imaginen una columna con cientos o miles de filas. Bajar con el ratón es una eternidad, pero si presionan control y la flecha hacia abajo, es como teletransportarse. ¡Zas! Se salta de la primera a la última celda con datos en un abrir y cerrar de ojos. Se acabaron esos viajes interminables por la hoja. Perfecto, ya sabemos movernos como expertos por la hoja. ¿Qué sigue? Pues seleccionar. Porque de nada sirve llegar rápido a un sitio si luego tardamos una vida eligiendo los datos. Es hora de jubilar ese clic y arrastrar que tantas veces nos falla. Ok, la forma básica, la de siempre, Shift y las flechas. Con esto se va seleccionando celda por celda. Es preciso, sí, pero si hay que seleccionar 200 filas, pues no es lo más práctico. Pensemos en esto como la base para el verdadero truco que viene ahora. Y aquí es donde todo cobra sentido. ¿Recuerdan la teletransportación con control más flecha? Bueno, ¿qué pasa si a eso le sumamos el Shift, que es para seleccionar? Bingo, Shift más control más la flecha hacia abajo, y de repente toda la columna de datos queda seleccionada en menos de un segundo. Adiós a hacer scroll, adiós a arrastrar el ratón. Muy bien, ya nos movemos y seleccionamos a la velocidad de la luz. Ahora toca hacer que nuestras hojas de cálculo sean más inteligentes. Porque, ¿de qué sirve ser rápido si los datos que metemos están mal? Vamos a construir una hoja que básicamente se proteja sola de los errores. A todos nos ha pasado, ¿cierto? Estamos metiendo datos y en una escala que va, digamos, de 0 a 100, se nos va un dedo y ponemos 110. Un error tan pequeño puede arruinar un promedio, un reporter completo. La pregunta es, ¿cómo podemos evitar que esto siquiera suceda? La respuesta se llama validación de datos. Hay que pensar en esto como ponerle un portero a las celdas. Le damos las reglas del juego. Oye, aquí solo entran números entre este y este valor. Y si alguien intenta meter algo distinto, el portero de la celda simplemente dice, no, no puedes pasar. Es una forma proactiva de mantener los datos limpios y correctos. Volviendo a nuestro caso de las notas. Es muy fácil. Seleccionamos la columna puntaje final y le ponemos una regla de validación. Solo va a aceptar números enteros con un mínimo de 0 y un máximo de 40. ¿El resultado? Si alguien intenta escribir 41 o poner una letra, la hoja de cálculo simplemente no lo va a permitir. Mostrará un error. Problema resuelto. Así de simple y así de potente. ¡Listo! Ya tenemos datos que entraron rápido y que además sabemos que están correctos. Ahora viene la mejor parte. Hacer que la hoja de cálculo haga el trabajo pesado. Vamos a ver cómo automatizar todos los cálculos. La función sí es, digamos, el cerebro básico de nuestra hoja. Es súper simple. Hace una pregunta de sí o no. Por ejemplo, oye, ¿el puntaje en la celda G2 es mayor o igual a 60? Si la respuesta es sí, entonces escribe aprobado. Si la respuesta es no, escribe reprobado. Es el primer paso para que la hoja tome decisiones sola. Pero, ¿qué pasa cuando la vida no es solo aprobado o reprobado? A lo mejor hay excelente, bueno, regular. Podríamos meter un sí dentro de otro sí y de repente la fórmula se convierte en un trabalenguas imposible de leer.
Para eso hay algo mucho más elegante. La función buscar B. En lugar de anidar, simplemente le decimos, toma esta nota, búscala en esta tabla de equivalencias y tráeme el resultado que le corresponde. Mucho, mucho más limpio y fácil de mantener. Atención aquí. Este es un tip que vale oro, de verdad. Con buscar B hay un error súper común. Cuando arrastramos la fórmula para aplicarla a toda la columna, la referencia a la tabla de búsqueda también se mueve. Y claro, la fórmula se rompe. La solución es anclar esa referencia. ¿Y cómo se hace? Es tan fácil como seleccionar el rango de la tabla en la fórmula y presionar la tecla F4. Listo. Aparecen unos signos de dólar que fijan la tabla en su lugar. Esto ahorra muchísimos dolores de cabeza. Ok, ya casi lo tenemos. Los datos son correctos, los cálculos se hacen solos, pero todavía es una pared de números y texto. El último paso es hacer que esos datos nos hablen, que nos cuenten una historia con solo mirarlos. Y la herramienta para lograrlo es el formato condicional. Su nombre lo dice todo. Le damos un formato a la celda, pero solo si cumple una condición que le ponemos. En otras palabras, es como darle a la hoja un set de marcadores y decirle, oye, si ves la palabra reprobado, píntala de rojo. Si ves aprobado, de verde. Así transformamos datos aburridos en información visual. Miren qué fácil es en nuestro ejemplo. Primero, seleccionamos la columna Situación. Le ponemos una regla. Si el texto dice aprobado, el fondo se pone verde. Otra regla. Si dice reprobado, fondo rojo. Y una más para la columna de puntos. Si el valor es menor a 60, que el fondo sea amarillo, como una alerta. Con solo estas 3 reglas, la transformación es total. Y voilà, miren el resultado. De repente, la hoja cobra vida. Ya no hay que leer cada fila para saber qué pasa. Los colores nos gritan la información. Los rojos son los alumnos reprobados, los amarillos los que están en riesgo. El análisis, que antes podía tomar minutos, ahora es instantáneo. Entonces, haciendo un recuento, miren todo lo que se logró. Pasamos de un proceso manual, lento y propenso a errores, a un flujo de trabajo donde la navegación es instantánea. Los datos están protegidos, los cálculos son automáticos y, lo más importante, los resultados nos saltan a la vista. Es un cambio de la noche al día. Y con esto llegamos al final. La invitación ahora es a pensar en esas tareas del día a día, en ese cálculo que siempre se hace a mano, en esa columna que se revisa una por una. Después de ver estas herramientas, la pregunta es, ¿cuál de todas esas tareas repetitivas en sus hojas de cálculo va a ser la primera en ser automatizada?